Hablemos con el magíster Horacio Bernardo en su fragmento o en su espacio del pensamiento crítico sobre la educación. Esa famosa preguntita que todos deberíamos hacernos es ¿para qué tiene que servir la educación para que sirva? Así que aquí tenemos a Horacio Bernardo para explicarnos los problemas que obviamente todos estamos sabiendo y viviendo de la educación. Horacio, bienvenido, buen día. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que es ya en su propia enunciación complejo, ¿no? Hablar de los problemas de la educación. Pero también es una oportunidad para hablar de una herramienta de pensamiento que nos va a permitir cambiar el enfoque y ver cómo podemos encararlo. Vamos a empezar primero por cómo solemos ver los problemas de la educación. Y aquí yo traje una selección, por ejemplo, cuando vos decís los problemas de educación, ¿no? Y saltan temas de noticias o grandes problemas, por ejemplo, el tema de las escuelas en contextos críticos o hasta qué punto hay una fragmentación social que la educación puede impedir o no, ¿no? El tema de la evaluación, ¿no? Tanto las pruebas PISA, ¿no? El INED, en fin, el tema de los docentes, de los sindicatos, si hay paro, si no hay paro, en fin, o incluso el tema del anteproyecto, la ley de urgente consideración, que tiene un capítulo dedicado a la educación y que genera toda una serie de elementos, ¿no? Bueno, está muy bien todos estos problemas, pero están todos enfocados desde un punto de vista macro. O sea, la educación como si fuera lo que es un gran problema. Pero yo quisiera hablarte o proponerte una forma de pensar que es diferente, que es una herramienta que viene de una corriente filosófica que se llama la fenomenología. Vos decís, bueno, y esa palabra, ¿qué es, no? Pero simplemente vamos a decir una idea. La fenomenología lo que hace es cambiar la perspectiva de los problemas. O sea, en lugar de ver los grandes problemas a nivel macro, va a decir, no, vaya usted a la cosa misma, a lo que se da en la vida cotidiana, esa cosa minúscula, y preguntar, en lugar de qué es la educación, ¿qué es educar? ¿Qué es el acto mismo y cotidiano de educar? Cuando lo pensamos desde este punto de vista, entonces desaparece toda esta cuestión de las noticias y empieza a aparecer otra cosa. Ya empieza a aparecer la cuestión, por ejemplo, nos podemos imaginar algunas imágenes en un aula, ¿no? Educando. ¿Qué es educar? ¿Y cómo seguiría el razonamiento? Seguiría de la siguiente manera. Vos te preguntás, ¿qué es educar cuando, por ejemplo, una maestra está con un niño? Y entonces comenzás a despejar todo aquello que podría ser no esencial. Por ejemplo, decís, para educar, ¿es necesario estar adentro de un salón? Yo podría decir no, porque en realidad podrías educar en una plaza. Por lo tanto, el lugar no es esencial. ¿Es esencial que sea de matemáticas o de literatura o de filosofía? No. Es esencial que haya algún conocimiento, pero no la materia en sí. Si vos continuaras despejando, no vamos a hacer todo el razonamiento porque nos llevaría un gran tiempo, llegarías entonces a la esencia de qué es educar, al vínculo educativo. Y es a partir de ese punto de vista que es posible razonar. En este caso, ¿cuál sería ese vínculo mínimo? El tema de guiar. Educar, si lo pensamos en su esencia, es un acto en el que hay una persona que guía y otro que es guiado. Te voy a poner más fácil. ¿Viste cuando se dice que hay un maestro espiritual? Sácalo de la escuela. ¿Viste que también se dice que es un guía espiritual? No es casual eso. La palabra educar viene del latín ducere, que significa guiar. Y de hecho, pedagogo viene del griego, que significa paidos, niño, y ago, que es guiar también. Si vos lo ves desde este punto de vista, guiar entonces es educar. Te lo voy a poner de una forma más gráfica porque vamos con todo este razonamiento volviendo hacia el lugar. Vos dame la mano. Imagínate que yo hago así. No, pero agarrame, ¿no? Y yo te digo, yo te voy a guiar. Dale. Y te voy a llevar por allá y yo te voy a mostrar un camino de conocimiento y vos tenés que venir. No vamos a salir porque tenemos que salir de acá. Pero yo aflojo. Pero vos aflojás y venís acá y yo te voy llevando, ¿no? Bueno, este acto mismo de estar así implica todos unos elementos, porque vos estás confiando en mí, estás suponiendo que yo te voy a llevar por un camino bueno, yo estoy suponiendo que vos tenés las capacidades, te voy a soltar, las capacidades para eso. Y si nosotros pensamos los problemas de la educación, ya se transforma de analizar todo aquello de los indicadores a los problemas de ese acto pequeño y minúsculo de cada vez que alguien guía a otra persona. Bien. Por ejemplo, si lo vemos en esta imagen, que yo justamente lo traje no desde un aula, sino desde el punto de vista de un guiar, aquí tenemos a una maestra que justamente está tomando de la mano a un niño,
un chiquilín. Si lo vemos en esta imagen y decimos, bueno, ¿cuáles serían los problemas de ese acto de guiar? Ahí aparece todo el universo de problemas. Por ejemplo, esta maestra necesita estar capacitada, porque si no, guiar hacia dónde, o sea, con qué conocimiento, con qué cuestión. Aparece entonces el tema de la formación docente. O sea, si tenemos una persona que va a guiar a otra, tiene que estar capacitada para ello. O los contenidos, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué camino? Es como yo, ¿hacia dónde te puedo conducir? Puedo conducirte hacia un camino que realmente te enriquezca, o quizás esté utilizando ese mecanismo para introducirte una ideología, una cuestión política, en fin. Los contenidos de la educación empiezan a ser muy importantes. Los programas, lo que se enseña, en fin. O, por ejemplo, el reconocimiento del rol docente. Esta maestra es una persona, es una mujer, no vamos a exigir que haga un apostolado de su profesión. También necesita ser reconocida, tanto monetariamente como socialmente. Empieza a aparecer el rol docente en la educación. ¿Pero para qué? Para que este vínculo sea posible. Lo mismo en el caso del niño. Si no tiene los elementos básicos necesarios como para poder vincularse, o los padres no confían en este vínculo, o la sociedad no confía, o no hay un marco adecuado para eso, entonces empiezan a aparecer toda una serie de problemas que después se traducen en indicadores, en cuestiones sindicales, reclamos laborales, reclamos políticos, en fin. ¿Qué deberían hacer las autoridades de la educación para registrar este momento y para sacar el mayor partido de esto que estás diciendo? Bueno, lo que podría hacerse es ver las dos perspectivas, o no olvidar esta perspectiva, que es el punto de vista o el punto de partida del acto cotidiano y mínimo de la educación, que es lo que le da sentido. Cuando lo relacionamos desde el punto de vista del fenómeno, de lo que ocurre en la educación, dejamos de verlo a nivel macro y lo pensamos o enfocamos el tema desde ese punto de vista del vínculo mínimo que es necesario y que es la esencia de la educación también. El hecho de que en ese vínculo entre educando, ¿no? El educador y educando, ¿no? Entre esa persona que guía y esa persona que es guiada, también no solamente ganan ambas personas o deberían poder ganar ambas personas, sino también el país. Fíjate que en la historia de nuestro país hay una serie de pensadores que han trabajado este tema de la educación. Yo aquí traje algunos, pero en realidad me van a decir que faltan un montón. Pero, por ejemplo, tenemos a José Pedro Varela, que es, veamos, una figura icónica en relación a estos problemas. Pero no solamente problemas macros, sino también el problema de establecer ese vínculo. Porque Varela no solamente analizó los problemas sociales del Uruguay, sino también la cuestión educativa misma. O va Ferreira también, que se vinculado a la educación en sus 3 niveles, ¿no? Tanto en primaria, secundaria y también en la universidad. Bueno, aquí tenemos a Luisa Luisi, también una teórica muy importante desde el punto de vista de la educación primaria y cómo esa educación primaria fomenta, es un espacio de igualdad también. Porque en ese vínculo también aquí pusimos el vínculo entre el docente y alumno, pero también entre vínculo entre los alumnos en sí mismos también se da. O por ejemplo, Pedro Figare, ¿no? La Escuela de Artes y Oficios, ¿no? O incluso José Enrique Rodó, que vos fíjate que aquí tenemos una cuestión que tiene que ver con la educación moral también. Yo quiero terminar o señalar un elemento justamente vinculado a José Enrique Rodó, en un libro que es muy conocido y muy ignorado también, que es Ariel. Y en este libro, justamente, en Ariel, el personaje principal es un maestro que se llama Próspero, que el último día de clases le habla a sus alumnos, a sus discípulos. Y una de las cuestiones que establece Rodó allí es, bueno, ¿por qué educar o por qué es importante ese vínculo educativo? Y establece, en primer lugar, bueno, hay una cuestión práctica, que es porque esos saberes nos sirven para la vida, para tener una profesión, para poder ser parte de la sociedad. Pero fíjate que hay una frase que les dice Próspero a sus alumnos que es muy interesante, que es la siguiente. Dice, más allá de toda profesión, hay una profesión universal que es la de hombre, o sea, la de ser humano, la de ser persona. Dice, aspirad a desarrollar en lo posible no solo un aspecto, sino la plenitud de vuestro ser. En realidad la educación, ese acto de educar, ese acto de guiar y ser guiado, no es una cuestión de introducir conocimientos, sino también, y por eso quería destacar la cuestión de la perspectiva de Rodó,
un acto de formación humana, un acto de formación integral, que no solamente es bueno para ambos, sino también para la República misma, para el colectivo. Interesante concepción esta, más de que la profesión universal es la del ser humano, ¿no? Sí. Esa es realmente un concepto fuerte, ¿no? Porque es lo que compartimos absolutamente todos. Así. Horacio, un placer tenerte aquí, un placer además descubrir estas posibilidades también de la educación y encontrar esa otra forma de mirar lo que vos decías, lo más mínimo, que es el concepto de guiar. Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, gracias.